es una propuesta del Ayuntamiento de Madrid que trata de acercar lo mejor del panorama del documental mundial en estos 10 días de la primera quincena de mayo a los madrileños, al público interesado en el documental, como complemento de una programación estable que se lleva en las salas de Cineteca Matadero durante todo el año. Entonces es realmente descubrir y tratar de ofrecer a través del cine de lo real una instantánea, una panorámica de lo que es el mundo, de lo que es la visión del mundo a través de miradas muy diversas. Las mayores novedades que nos vamos a encontrar en esta edición vienen dadas por la pura programación. Estamos tratando de consolidar un esquema de programación que ya instauramos en las pasadas ediciones y bueno, pues ya incorporamos un equipamiento que es la sala Plató, una sala que es vacía y que durante estos 10 días se convierte en una auténtica sala de cine. Y realmente yo diría que, por citar una novedad, que la gran novedad de este año es una iniciativa que, a modo de clausura lúdica, va a mezclar una película documental con una música electrónica, con unos temas de gastronomía y de cata. Entonces, es nuestra continua búsqueda de nuevos espectadores para el cine de lo real. Queremos acercarnos precisamente al mundo de los amantes de la música electrónica, ¿no? Quizá va dirigido más a un segmento de la gente que no es asidua a las discotecas de música electrónica, sino que ya quiere una visión más reposada, es un formato pequeño, no es una música que se pueda bailar, por supuesto, no es una música para bailar, es una música más para escuchar y para ser de alguna forma degustada en un ambiente más calmado, ¿no? Bueno, tenemos dos procesos de selección que van paralelos a lo largo del año. En la edición que ahora presentamos, a finales del año 2014, se abrió a través de la página web de Documenta Madrid una forma de inscripción voluntaria según la cual documentales de todo el mundo, pues más de 1000 documentales se han ido inscribiendo en nuestra página. Esas películas van siendo filtradas, vistas por varias personas, varios miembros del comité de selección, hasta que finalmente pues, van quedando las películas seleccionadas. Paralelamente a ese proceso de selección, por decirlo pasivo, en el cual desde Documenta Madrid se reciben propuestas de programación, obviamente cada uno de los miembros del comité de selección estamos viajando a festivales, estamos atentos a las noticias de los institutos de cine de los distintos países, de manera que vamos incorporando a nuestro radar las películas que también queremos que estén presentes, ¿no? Entonces, el resultado final de la selección de todas las secciones del festival es fruto precisamente de la combinación de esos dos procesos de selección.